Bueno, nadie está conectado, entonces voy a hacerlo así, no sea que la vez pasada me haya molestado hacer la grabación de las dos cosas. Bueno, entonces lo que vamos a mirar es el tema de los métodos basados en población, ¿cierto? Y pues específicamente el concepto básico general se llaman estrategias evolutivas. En esto lo que vamos a ver básicamente son una introducción y las dos estrategias evolutivas básicas. Una que se llama Mu-Lambda y la otra que se llama Mu-Lambda. Eso es un nombre ahí para resumir una cosa que vamos a entender fácilmente. Entonces, arranquemos primero por recordar cuál es la diferencia. Los métodos basados en población básicamente es porque evolucionan un conjunto de soluciones en paralelo. O sea, existen 20, 100 personas. Decíamos el ejemplo de los soldados que buscan el punto más alto de Popayán y vienen con los ojos vendados. Entonces los tiran desde el aire, pero entonces son 20 o 100, ¿cierto? Que caen en diferentes partes y que de alguna u otra forma ellos pueden, en principio, hasta comunicarse entre ellos, ¿cierto? Es decir, yo estoy a tal altura, el otro dice a tal altura, más o menos dónde estás, y yo hacia dónde me muevo, o sea, mi siguiente paso hacia dónde va. En este caso, cuando hablo de siguientes pasos, estoy hablando de que una misma solución se mueve, ¿cierto? Eso normalmente es lo que se hace con los algoritmos poblacionales basados en enjambres. Entonces, normalmente allí no es que exista un proceso de reproducción como sí lo hemos hablado de los algoritmos genéticos, en donde lo que sucede es que hay un padre o dos padres y ellos generan un hijo, ¿cierto? No es que él se mueva, sino que generan otro hijo y ese hijo puede que lo saque a uno de la población o puede que no lo saque de la siguiente población. En los algoritmos basados en enjambres es la misma partícula o el mismo elemento moviéndose. ¿De acuerdo? Para que tengan claro eso, cuando uno ve PSO o colonias de hormigas y demás, normalmente no existe un proceso de reproducción, sino más bien es un proceso de movimiento en el espacio de búsqueda. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay una población, ¿cierto? Que dependiendo de cualquier algoritmo que uno esté utilizando, puede cambiar su nombre. Entonces, por ejemplo, en los algoritmos genéticos, pues se habla de una población. En enjambres, si uno está hablando de enjambres de aves, la mayoría se habla de que son partículas. Si uno está hablando del algoritmo de la ballena, pues son ballenas. En el algoritmo de lobos, pues son lobos, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Pero en últimas es un conjunto de soluciones conforme las hemos visto hasta ahorita, con una representación que puede ser vectorial u otra, dependiendo del problema que se está resolviendo, y adicionalmente puede ser también una solución con su fitness, que debe incluir su fitness, ¿verdad? ¿Es el caso? ¿Cómo? Ahora, por el otro lado, están los que hemos utilizado hasta ahorita, que son los métodos en donde yo tengo una sola solución o de estado simple. Hasta ahorita solo hemos visto método de estado simple. Algunos, por ejemplo, para la inicialización de bueno, el método de construcción de GRASS para el problema de optimización continua, al principio ya generaron una población, ¿cierto? Y de esa población sacaron una información para algo. Ahí empezamos como a hacer mezclas. En general, en muchos algoritmos uno termina haciendo híbridos para resolver el problema de optimización que uno tiene. La computación evolutiva, como digo, está inspirada en muchas cosas. En la parte genética, ¿cierto? En donde hay cruz y mutación, y en la parte de evolución, en donde básicamente lo que se busca es que durante el proceso evolutivo sobrevivan los más aptos. Y los más aptos en nuestro caso son los que tienen mejor fitness, mayor o menor, dependiendo si se está maximizando o minimizando.
Pero por otro lado, como les comentaba, esta es como la primer versión de donde nació todo hace, no sé, ya como 30 años, ya estoy como viejo porque cuando yo lo vi ya era viejo. Todo era a través del tema evolutivo, ¿no? El tema de la teoría darwiniana, de la adaptación de las especies y la evolución y demás, pero después de eso ya ha habido muchísimas cosas. Si vamos, por ejemplo, el recocido simulado no tiene una motivación, una inspiración basada como en seres vivos, sino es en el templado, en el, digamos, cómo enfriar apropiadamente el metal. Eso ya pues, es otra historia, ¿cierto? Y asimismo vamos a ver diferentes alternativas en la literatura. Bueno, términos comunes. El individuo o solución, ¿cierto? Es lo que nosotros hemos llamado la solución o el individuo. En todos los algoritmos también cambia su nombre. Si recuerdan, en Global Best Harmony Search, cuando hablamos de ese algoritmo, en ese algoritmo se habla de la armonía o la improvisación, ¿cierto? Que en últimas es otra forma de decir la solución o el individuo, ¿cierto? Esa armonía, pues porque estamos hablando de que es un algoritmo basado en la forma como los músicos tocan, entonces pues allá el nombre es armonía. El hijo y padre, pues básicamente son soluciones, pero que tienen un contexto, ¿cierto? ¿Qué contexto tienen? El enfoque evolutivo tradicional, como los que se trabajan en los algoritmos genéticos, pues yo tengo una población y con esa población voy a generar otra población, la población de padres y la población de hijos. Entonces, en ese contexto tiene sentido hablar de como que unos padres y unos hijos, ¿de acuerdo? Si yo digo, ¿dónde está el padre y el hijo en el Global Best Harmony Search? Pues no, porque es que en la memoria, que es la memoria armónica es la población, que está en una lista de soluciones, entre todas se genera una nueva armonía. Entonces, pues digamos que uno dice, pues padre no, a menos de que sea un cruce de todos contra todos, ¿no? O sea, yo saco para una generación de una nueva armonía características de todas las soluciones que están allá, pero no se ven propiamente como padres, o sea, no cuadra como mucho en el contexto de la reproducción sexual que nosotros conocemos, ¿no? Dos se juntan para uno, pero ya 10 tal vez no, ¿no? O sea, eso queda como un revuelto todo raro. Normalmente lo que más conocemos digamos, de la biología es la reproducción asexuada, ¿cierto? Que es que un elemento genera otro elemento y la reproducción donde hay dos padres. Hay algoritmos como evolución diferencial que pueden tener 3, 4 padres, ¿cierto? Específicamente está diseñado así. Entonces uno tiene que cuadrar ahí el concepto dependiendo del algoritmo. La actitud, pues es la calidad en la medida que nosotros llamamos fitness, ¿cierto? La calidad de la solución. El paisaje de la actitud es básicamente cómo es la función objetivo. Nosotros la hemos visto en la esfera, pues es así, ¿cierto? En la step, pues es como con salticos, ¿cierto? Ese es el paisaje de la actitud. La evaluación de la actitud, pues es básicamente el proceso de hacer el llamado al cálculo de la actitud, que para nuestros casos ha sido algo que pues, aparentemente no es tan demorado, ¿cierto? Bueno, cuando ya vemos el NACSAC 6, lo ponemos a correr, ya nos damos cuenta que sí se demora un poquito más, ¿cierto? Pero en la vida real es lo que normalmente siempre va a ser más costoso en tiempo de ejecución. Normalmente en los algoritmos genéticos se pueden identificar claramente algunas operaciones. La operación de selección, la operación de cruce o recombinación, la mutación y propiamente como tal la reproducción. Hay dos partes de un algoritmo genético en donde se utiliza el concepto como de selección, aunque en algunas partes lo llaman el reemplazo. Cuando yo tengo que definir cuáles padres de la población actual van a tener hijos, ahí estoy haciendo una selección. Yo selecciono, yo escojo cuáles van a tener hijos, porque no todos tienen que tener hijos, ¿cierto? Pues puede que en mi diseño yo sea muy elitista, digo no, de los 20 que hay, los 5 mejores, y pues los otros, bailes, ¿cierto? Entonces ahí yo hice un proceso de selección, ¿cierto? Ahora,
¿Cuándo hago otro proceso de selección? Digamos que uní padres con hijos y digo, bueno, ¿cuáles quedan definitivamente para la siguiente generación? Entonces ahí selecciono los que van para la siguiente selección, para la siguiente generación. Porque tuve unos padres, generé unos hijos, decidí mezclarlos todos y decir, bueno, con estos de cuántos me quedo. Me quedo con estos. Entonces ahí hago otro proceso de selección. Ese proceso de selección normalmente se conoce más como reemplazo, o sea, porque yo estoy tomando mi población y la estoy reemplazando por esta otra población, que puede tener elementos de la población anterior y de los hijos, ¿cierto? O pueden ser solo hijos, bueno, eso ya dependerá del algoritmo, ¿de acuerdo? Ahora, el cruce o la recombinación es ya la tarea específica de teniendo dos padres, cómo genero uno o dos o los hijos que necesite, ¿cierto? Pero cómo genero, bueno, y no necesariamente tienen que ser dos padres, porque si es reproducción asexual es un solo padre. Escojo un padre y le genero 5 hijos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es cómo se van a generar esos hijos. Básicamente es lo que nosotros podríamos decir para el sentido de lo que hemos hecho ahorita, un tweak, ¿cierto? Si es un asexuado, es yo y cómo hago un tweak, ¿cierto? Si somos dos, pues ya el tweak como lo conocemos no nos va a servir porque tengo que mezclar los genes de los dos padres. Entonces, ¿cómo lo voy a mezclar? Esa es la tarea propiamente de recombinación o cruce. Y finalmente, normalmente digamos en la evolución de las especies, cuando hay un cruce de dos padres para generar uno o dos hijos, esos hijos pueden tener una mutación, ¿sí? Y en su momento, eso se creía que sucedía, era como que cuando se juntaron allá el óvulo y el espermatozoide, allá pasó algo y se le cambió un número, ¿cierto? Hoy se entiende que eso no solamente pasa allí, sino a lo largo de la vida, ¿sí? Pues eso es lo que dicen los que saben de la vaina. Pero inicialmente pensamos eso, acá se piensa así todavía, o sea, como que en ese momento en que lo juntamos, alguna cosa cambió, ¿de acuerdo? Y normalmente, el uso que se le ha dado a la mutación es para que haya una variación pequeña, ¿de acuerdo? O sea, eso significa como que se generó algo que está entre los dos y cambian un poquito, ¿cierto? No es una macromutación, hay algunos algoritmos que utilizan ese concepto de macromutación, pero es que si yo junté a dos y después los desbarato todo, pues ¿para qué los juntó? ¿Cierto? No tiene como mucha lógica. Entonces normalmente se ve como una operación como de búsqueda local ahí, pero que genera diversidad, ¿de acuerdo? Entonces, la mutación es básicamente sobre los hijos o los elementos que se crearon nuevos antes de ponerlos a pelear con los padres a ver quién entra a la nueva generación. ¿De acuerdo? Que es lo que se hace en la operación de reemplazo, que es como la otra parte de la selección. Ahora, ¿qué es el genotipo o el genoma? Es básicamente cómo está la estructura de nuestra solución, la representación de nuestra solución, ¿cierto? No es más. El fenotipo es como lo vemos de afuera, o sea, a nosotros por dentro tenemos ceros y unos, ¿de acuerdo? Pero yo por fuera pues tengo dos ojos, tengo una actitud, y mi actitud para el problema que estoy en este caso resolviendo, la mochila, pues su fitness. Yo lo veo, este man es bueno, este man no es tan bueno, ¿cierto? Por la medida de fitness, para resolver el problema. Bueno, cromosoma, gen, alelo, y bueno, las generaciones son los procesos de bloque, ¿no? Tengo 200 en esta población y en la siguiente iteración ya tengo otros 200, que pueden ser nuevos o los anteriores o los que generé, pero tengo otros 200. A esto se le llama generación, la generación 0, la generación 1, la generación 2, ¿de acuerdo? Y normalmente se evoluciona en generaciones, como todo. Hay excepciones. En el Global Best Harmony Search o en los Harmony Search, usted tiene una población y genera uno por generación, ¿sí? Entonces uno dice, pues eso es como las iteraciones que manejábamos en estado simple, ¿cierto? Pero es porque el algoritmo genera una sola solución en cada generación. Ahorita con un ejemplo vemos qué significan cromosoma, gen y alelos. Señor. ¿Usted podría ver en la anterior? Sí, señor. O sea, ¿qué diferencia hay o cómo sabe que en lo que estamos aplicando, por ejemplo, ahorita en funciones, se trata de
de ver eso, porque digamos nosotros lo llamamos entonces GRAS, si tiene mucho lo que usted me está explicando, digamos, una selección, también nosotros hacíamos una, digamos, 20... No, estas tareas son, o sea, tú las haces desde high climbing, desde hill climbing, ¿sí? Porque en hill climbing tú generas una solución inicial, pero es una sola, ¿cierto? Aquí es una población. En el proceso iterativo estás haciendo una reproducción asexuada, ¿cierto? Entonces ahí haces una reproducción porque generas un hijo, pero con el concepto de le cambio algo. Entonces ahí uno puede decir eso para una mutación, pero realmente es una reproducción asexual, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo una reproducción, pero no hay el concepto claro de cruce. O sea, estoy generando un hijo, pero cruce de qué, si yo solito, ¿cierto? Entonces como que no queda del todo completo. Y adicionalmente hay procesos de selección, porque ese que cree, o los vecinos que cree, si era por ejemplo el hill climbing con la máxima pendiente, que es que genera varios, y de todos esos escoge el mejor, ¿cierto? Entonces, si genero varios, ¿cuál escojo para que reemplacen? Ah, no, el mejor, y me reemplaza si soy mejor, ¿cierto? O sea, si es mejor que yo, o sea, si me gana. Entonces ahí hay un proceso de reemplazo, o en últimas de selección de quién pasa a la siguiente iteración. Entonces esos conceptos son similares, pero aquí hay que adaptarlos a operaciones con una población, ¿sí? Y ahorita al final hacemos un ejercicio en donde vamos a ver cómo lo resuelve, cuando yo tengo que juntar cosas de dos padres, cosa que no se nos presentaba ahorita. Ahora bien, cuando yo hago esas operaciones de selección, cruce, mutación y reemplazo, normalmente es porque estoy construyendo el algoritmo genético, ¿cierto? O sea, lo voy a hacer. Yo sé que de selección hay 20 formas de hacer selección. De cruce hay otras 20 formas de hacer cruce. De reemplazo hay otras 20, de mutación hay otras 20, entonces yo tengo que como que armarlo conforme a lo que pueda ser mejor para mi problema, ¿sí? Y ahí es donde está un poco la pérdida de cariño que le ha tenido la gente a los algoritmos genéticos, porque básicamente me toca como probar y, no, por acá no era, y probar, y como que tengo un puzzle muy grande para poder hacer muchas operaciones o muchas pruebas. Si hablamos de que tuviéramos solamente 10, ¿cierto? Y son 4 grandes operaciones, pues estamos hablando de que tengo que hacer 4 posibles combinaciones de a 10, que son, por lo menos, son 400 combinaciones posibles, ¿cierto? El miércoles, si todas las combinaciones sirven, tal vez no. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que seguir con el mismo concepto transversal a todas las metaheurísticas, y es que yo tengo que balancear exploración con explotación, ¿sí? Si yo hago un algoritmo que esté muy centrado en explotación, pues va a pasar como hill climbing. O sea, va a funcionar bien para ciertos problemas, pero para otros le va muy mal. Si yo hago un algoritmo que genere exploración como una caminata aleatoria, tire números a la loca, entonces, ¿qué sucede? Pues va a ser muy bueno para algunos problemas, muy poquitos, pero muy malo para todos los demás. Entonces yo tengo que mantener el equilibrio. Y con ¿eso cómo se logra? Pues sabiendo seleccionar las operaciones de selección, de cruce, de mutación y de reemplazo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede con las metaheurísticas como prehechas? Como por ejemplo el Harmony Search o el Global Best Harmony Search o las variaciones. Pues ya está, o sea, la metaheurística ya está construida de tal forma que ella hace la selección, hace el cruce, hace el reemplazo, todo, ¿sí? Usted lo que hace es adaptarlo al problema y tal vez si tenga que incluir algunas operaciones adicionales, pero que ya son propias del problema, como por ejemplo, ¿no? que cuando yo haga el proceso cumpla restricciones. Pues el algoritmo no le dice así, o sea, el algoritmo en su versión original está pensado para problemas sin restricciones, pues adáptelo para que sea capaz de manejar eso, ¿cierto? Entonces ya vienen prediseñados y usted lo que hace es una adaptación mucho menor. O sea, ellos están adaptados para hacer el balance entre exploración y explotación. Tú lo que haces es adaptarlo al problema, ¿cierto? Con un genético no, tienes que hacer el diseño como tal del algoritmo, ¿cierto? Y adicionalmente adaptado al problema. ¿De acuerdo? Son las dos cosas.
a menos de que consigas genéticos ya prediseñados, existen, o sea, yo comentaba en la reunión pasada, cuando hablamos de esto, que por ejemplo la profesora Marta Viana trabajaba en esquemas de generación de resúmenes de uno o de múltiples documentos con una solución basada en optimización. Y eso estuvo batallando todo lo que ustedes no se imaginan, tratando de encontrar un algoritmo que fuera dando, probando exactamente varias funciones objetivo, un montón de cosas. Y no, cuando estuvimos de visita en Granada, en esa visita hablamos con un profesor de allá de Granada que se llama Manuel Lozano. Él lleva todos los años de esta vida trabajando con metaheurísticas y específicamente cuando nos escuchó el drama, dijo, ¿y por qué no prueban CHC? No, bueno, ¿no? CHC es un algoritmo genético previamente diseñado con unas características para problemas de optimización binaria, solamente para eso, ¿sí? Y la profe lo probó y el señor salvó en esa frase la mitad de la tesis, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya son algoritmos prediseñados para un contexto muy puntual. Entonces, pues si tú estás allí, pues sí es mejor hacer caso pues al man que no sé, tal vez se gastó toda la vida haciendo CHC, ¿sí? Y pues la profe Marta estaba pensando resolver un CHC sin haber hecho la revisión específicamente de ese algoritmo, ¿sí? Curiosamente es un algoritmo que está por allá escondido, eso casi no tiene referencia, pero después de que lo sacamos, nadie lo ignora. En ese problema nadie. Bueno, resulta que para entender un poquitico los conceptos de cromosoma, gen y alelo, pues miremos lo que nosotros usamos, un vector, ¿cierto? En este caso un vector binario. El cromosoma es lo que nosotros llamamos el individuo, la solución, ¿cierto? Porque estamos hablando de evolución, Darwin y demás. Cada una de las casillas, lo que nosotros llamamos las celdas, ¿cierto? Cada celda en el contexto es un gen, ¿cierto? Y adicionalmente el valor que tiene cada casilla es el alelo, ¿sí? Es el valor como tal. Entonces, en este caso el alelo es 1, en este caso el alelo es 0, para cada uno de los diferentes genes, ¿cierto? Que es básicamente en nuestros problemas de optimización continua, pues van a ser entre menos 5 y 5, ¿cierto? Entonces, valores entre menos 5 y 5, continuos. Entonces, eso básicamente es los conceptos que están ligados. Hay un tema fundamental, es que como originariamente aparecieron los algoritmos genéticos, cada valor de aquí que fuera continuo, digamos un número entre menos 5 y 5, esa representación de ese número en cada gen era binario, ¿sí? No era un número real como lo hacemos ahorita, ¿cierto? Era un número real, en un número binario. Entonces usted lo que tenía que hacer era como un muestreo, ¿cierto? Entonces entre menos 5 y 5, y yo voy a poner allí, no sé, 20 casillitas binarias, ceros y unos. Pues tengo que hacer la representación de que el menos 5 es el 0 de ahí, ¿cierto? Y el 5 es el puros unos de ese vector, de ese como vectorcito interno, ¿sí? Pues claro, en su momento así era como nacía, porque uno decía, no, pues es que en la biología y tal. Pero con el tiempo se ha observado que realmente, primero es un tema, pues digamos, es un tema muy complejo de manejar, ¿sí? Segundo, está muy alejado de la realidad de las cosas, o sea, el problema se ve de tal forma, es mucho más fácil entender el problema representado de una forma natural y poder hacer operaciones que hagan cosas. Y segundo, se observó que muchas veces esas representaciones no ayudaban a ciertas cosas. Por ejemplo, yo tenía un número aquí que se representaba como el número 0, pues sería puro 0, digamos. Digamos que son 3 bits nada más para no enredarnos. 000 es el 0, ¿listo? Digamos que la solución en ese bit era 1. Pues aquí es fácil porque tal vez modifiqué me quedó 001 y encontré la solución para ese gen, ¿de acuerdo?
Estoy en 1, no digamos que la solución era 2. Es fácil, porque tal vez si yo muevo este pedacito, pues me quedaría 0, 1, 1. No, porque ahí me quedó 3, ¿cierto? No, bueno, es que es 2 cambios. Apago este y prendo el de acá. 0, 1, 0, ¿cierto? Pero fíjense, yo estaba cerca, en el espacio de soluciones natural, estaba en 1, moverme a 2, pues era una operación como natural. Aquí implicó hacer un bitwise, apagar uno y prender otro. ¿Sí? Peor. Tengo la solución, ¿cuál es que es? El 7. El 7 son 3 unos prendidos, ¿cierto? ¿Sí? El 7. ¿El 6 qué es? El 6 son estos, son 1, 1, 0, ¿cierto? Pero si yo voy al 5 sería, digo, al 4, el 4 es 1, 0, 0, ¿cierto? 1, 0, 0. Si yo me voy a bajar del 4 al 3, otra vez, porque el 3 me toca cambiar todo, ¿cierto? Me toca apagar el de aquí y prender los otros dos. Entonces esos saltos se ha observado que no funcionan. O sea, si hoy ustedes encuentran un algoritmo de los últimos 5 años, publicado en los últimos 5 años, que tenga representación en cada gen binario, me lo muestran. ¿Sí? Yo no lo he encontrado. O sea, eso nació hace 30 años y de hecho en el libro de esencias hablan de eso. O sea, dicen, el problema es este y eso pues no sirvió y ya. ¿Sí? Entonces ya hoy no se utiliza. Normalmente se utiliza la representación en el valor que suena más natural para uno. Ahora, volvemos al tema, ¿no? La representación vectorial no es la única. ¿Sí? Si ustedes quieren evolucionar, por ejemplo, expresiones, ¿sí? Como armar un árbol de expresiones. Lo que uno lo hace con un árbol, ¿cierto? Uno dice A más B menos C dividido, pues eso lo representa usted como un árbol, en forma natural. Y aquí, pues usted no lo va a representar como A más B menos C así en cadena, o sea, ¿cómo lo representa aquí los paréntesis en un vector? Pues de entrada, tú vas a la literatura y te van a decir, ¿estás loco? Como vector, no. O sea, te falta algo en la cabeza. Búscate una representación con árbol, ¿cierto? Entonces, pues obviamente tu vector desaparece y aparece un árbol de expresiones. Y las operaciones de los árboles son las mismas, seleccione, cruce, pero pues ¿cómo cruza los árboles? Pues tiene que haber una forma diferente, ¿de acuerdo? Puede ser la representación una matriz, ¿cierto? Para un problema mucho más complejo, como organizar los horarios de la universidad, pues eso ya no lo metes en un vector, ¿sí? Y si lo metes, me lo muestras, ¿sí? Porque es muy complicado. Bueno, entonces, volvemos al tema de las poblaciones. Tenemos los individuos, pues se habla de n individuos en una población, y cada uno de esos individuos, pues obviamente tiene su fitness, ¿no? Tiene su valor de... Esta es la representación y aquí estará también para cada uno de ellos su fitness. ¿Cuál es la reproducción por mutación? La que conocemos. El algoritmo, por alguna razón, escogió a alguien y dijo, usted tiene que reproducirse, pero fíjese que fue alguien, no fue una pareja. Usted reprodúzcase. Pues hágale un tweak, ¿cierto? Entonces generó un hijo y el hijo es el mismo padre, excepto que cambió este gen. ¿Sí? Lo mismo, un tweak. ¿De acuerdo? Ahora, reproducción propiamente por cruce. Entonces, escoges digamos que aquí escogió al azar 2 padres. Entonces, selecciona este padre y este padre. Y los va a cruzar y va a generar, en este caso, 2 hijos. ¿De dónde salen, por ejemplo, este 0011? De allá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, este 001 sale de acá, ¿cierto? Pero la otra parte que es 0011 está diferente. ¿De dónde la sacó? De acá mismo. ¿Sí? 0111. Entonces cogió la cabeza de C2, la cola de CN. Y en este caso es lo contrario. La cabeza de CN, ¿cierto? Que es esta de acá, y la cola de C2. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como un cruce en un punto.
escojo un punto del vector, en este caso, este vector tiene 8 casillas, y escojo un punto aquí, y de ahí para atrás del papá, y de ahí para allá de la mamá. ¿De acuerdo? Y el otro hijo, pues es la misma operación, pero le dices desde ese punto y le mandas al revés los papás. ¿Me expliqué? Es decir, si yo le mando a la función primero a C2 y segundo a Cn, y él lo que hace es que con un punto que me dice, agarra de C2, del primer parámetro la cabeza y del segundo parámetro la cola, pues yo lo único que cambio es el parámetro. Primero paso C2 y Cn y después paso Cn, C2, y se hizo la misma operación. La función es una sola y simplemente le cambio el orden de los parámetros. Ahora, métodos de cruce. Ya. No, que eso 1, 2, 3, si n es 20, pues será 1, 2, 3, 19, 20. ¿Sí? En la lista va hasta el final. Métodos de cruce hay muchos, ¿no? Por ejemplo, un cruce uniforme sería, voy a generar este hijo, y entonces, este primero de C2, el siguiente de Cn, el siguiente de C2, el siguiente de Cn, C2, Cn, C2, Cn, ¿cierto? Entonces, arranqué con C2, ahora, para arranco con Cn, CnC2, 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 ¿sí? Entonces los intercambio. Bueno, yo una pregunta ahí se puede solucionar por aleatorio. También puede ser aleatorio. Sí, esa es otra forma, o sea, un cruce como uniforme, pero no tan determinístico como este. Entonces yo llego y digo, ¿de dónde lo saco? Al azar, 0, 1, entonces lo saco de C2. Al azar, también de C2. No, de Cn. Entonces voy colocando dependiendo de dónde salga, ¿cierto? Una pregunta, o sea que la población se va a ir reduciendo. No. Solamente estás haciendo cambios, o sea, te queda un H1 H2, pero el resultado de la mutación de la combinación de los dos. Lo que pasa es que aquí solamente estamos hablando que estoy cogiendo 2 elementos y voy a generar 2 hijos. Todavía, sí, en este caso estoy generando 2 hijos, pero yo puedo haber generado uno solo, ¿sí? Lo que sucede es que si yo voy a generar día 1, pues yo tengo que repetir el proceso tantas veces para mantener el tamaño de la población, ¿sí? Así como si selecciono de 2, pues si yo tengo 20 y voy a generar 20 hijos, ¿cierto? Pues tengo que escoger solamente grupos de 10 padres, ¿cierto? Como parejas, 10 parejas. Con esas 10 parejas genero en cada una 2. 10 por 2, 20, me quedaron los 20 hijos, ¿sí? Si yo genero solo un hijo, por el método de cruce que haga, entonces me tocará generar 20 parejas para generar en cada una un hijo, ¿sí? Pero en general uno busca que la población mantenga su tamaño, ¿sí? O sea, eso es típico. O sea, yo normalmente no manejo una población que se hace grande y después se hace pequeña. No, eso, o sea, la verdad es que nunca lo he visto, ¿sí? O sea, en la estrategia Human Lambda se arranca con una población, después crece, pero después se mantiene eso, ¿sí? O sea, la primera vez es diferente a la segunda, pero de ahí pues ya siempre igual. Pero es lo único. De resto, en general, casi que desde el principio, la población es la misma, ¿sí? En casi todo, no es que lo que les digo, yo no lo he visto en la práctica, en algún algoritmo de los reportados en los últimos 10 años, nunca he visto eso, ¿sí? Bueno. Señor. Los vectores de un 20 hace parejas, genera hijos, Sí. y los hijos se agregan a la población. Esperen, digo, porque ese es el reemplazo. El reemplazo puede hacerse también de muchas formas. Pues les digo, la selección se puede hacer. Aquí yo dije selección de C2 y Cn, pero nadie preguntó por qué C2 y por qué Cn, ¿cierto? Entonces, ese proceso de selección se puede hacer de muchas formas. Una forma es un torneo aleatorio, o sea, escojo una al azar y escojo la otra al azar que sea diferente de la misma, ¿no? Porque no puedo cruzarme yo con yo porque pues, va a dar lo mismo, ¿cierto? O sea, va a ser el mismo elemento. Entonces, ¿qué sucede? Ese es, haga las dos al azar,
¿cierto? Otra alternativa sería, si yo tengo el fitness de las funciones de los individuos, pues yo puedo ordenarlos del mejor al peor, ¿cierto? Con base en ese ranking, yo puedo darle una probabilidad de ser seleccionado, ¿cierto? Entonces al primero le pongo más probabilidad de ser seleccionado, al segundo un poquito menos, al tercero un poquito menos, hasta que al final le queda un punchito. Le queda, pero le queda muy chiquito, ¿cierto? Muy posibilidades de que salga, muy pocas posibilidades de que sea seleccionado. Y tiro un número aleatorio, ¿cierto? Entre 0 y 1, esas probabilidades las voy acumulando, y pues el que caiga. Y obviamente van a tener más posibilidad de ser seleccionados los de arriba. Todos tienen posibilidad, pero los de arriba tienen mucha más posibilidad, ¿cierto? Entonces, esa es una estrategia de selección que también es aleatorizada, ¿cierto? Asegurando que los dos sean diferentes, padre y madre, sean diferentes, pero en donde la selección, a pesar de que es aleatorizada, tiene un sesgo a que los mejores tengan como mayor probabilidad que los últimos, ¿de acuerdo? Y es basada en el ranking, o sea, en su posición en la lista ordenada. Hay otros que dicen, pero ¿por qué por la posición? Hagámoslo de acuerdo a qué tan bueno es su fitness, ¿cierto? Mejor fitness en comparación con el peor, pues me da más probabilidad. Entonces es la misma historia, pero no hecha basada en el rango, sino basada en el valor del fitness, ¿sí? Usted va acumulando los valores de fitness de todo, fácil. Coges el primero, tiene un fitness muy bueno. Entonces, digamos que estamos minimizando, digamos que estamos maximizando. Entonces, estoy maximizando y el primer fitness es 10, el segundo es 8 y el tercero es 2, ¿cierto? Entonces, 10 más 8 más 2, 20, ¿cierto? El primero, ¿cuánto tiene? 10 de 20, ya tiene el 50% de probabilidad de ser seleccionado. El segundo era 8 dividido en 20, como 40% de probabilidad de ser seleccionado. Y el último tenía 10, pues le quedó el 10% de probabilidad de ser seleccionado. Con eso tiro un número aleatorio y pues voy mirando las probabilidades acumuladas donde caen. Obviamente el que tiene 50% tiene más probabilidad de ser seleccionado, ¿sí? Entonces ese es otro que también es por probabilidades, pero basado en el fitness. Ahí ya van 3, ¿cierto? Y voy a decir otro por decirlo, ¿sí? Selecciono, porque es que es lo que les digo, hay una lista larga. Selecciono a alguien al azar, pero su compañero con quien lo vamos a emparejar, lo vamos a emparejar por un grupo restringido, el más parecido. Es decir, yo busco de la población, digamos que tenemos 20 en la población, digo, escoja 4 al azar, diferentes a él, 4 al azar, diferentes a él, y de esos 4 busco el que sea más parecido o más diferente, dependiendo de lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces el más diferente, pues normalmente en reproducción uno busca que sea más diferente. Si es una competencia, pues en vez de buscar el más diferente, busco el más parecido para ver si le gano, ¿cierto? Que yo les contaba en estos de National Geographic hay un capítulo en donde explican unos monos grandes que cuando ya cumplen cierta edad, el padre les dice, te vas de aquí, suerte es que te digo. Y él sale a buscar otra manada de monos, otro grupo de monos, y cuando llega allá, él llega y dice, bueno, yo tengo que llegar allá a poner un punto en esa jerarquía social, y entonces él empieza a echarle ojo, no hace mi caso, no sé también, no, pero a este sí le puedo dar guerrita, y él escoge a cuáles él podría tener un enfrentamiento en donde tiene ciertas posibilidades de ganar de un pequeño grupo, porque pues no estás cogiéndolos a todos, o sea, dice, de aquí para arriba me dan, esto ni para qué, porque no les gano, o sea, a este grupito al cual le apunto, y a ese le apunta para ir a darse golpes con él, y si le gana, pues él entra a ocupar el espacio de la jerarquía y el otro bajó, ¿cierto? Significa más posibilidades de comer mejor, más posibilidades hasta de aparearse y demás, ¿de acuerdo? Entonces, depende del concepto de para qué yo hago la selección, puedo utilizar muchas estrategias. Dije al azar las 2,
¿Cuál fue la otra que dije? La de probabilidades por ranking, la probabilidades por fitness y la competencia restringida, que es este último que les acabo de decir. Señor. Bueno, resolviéndonos un poquito, perdón, la forma como se ordenan, ¿tiene algún nombre en especial o alguna restricción? No, digamos, cuando tú lo estás haciendo por ranking o por fitness, básicamente lo ordenas por el fitness, ¿sí? Arriba te quedarán los mejores y abajo los peores, ¿cierto? Señor. Cuando hablamos de mejores depende del problema, ¿no? Si estoy maximizando o si estoy minimizando. No, confundí. O sea, hablaba de cruce. Que hay alguna nomenclatura o alguna definición para saber qué cruces hacer. También hay una lista de cruces, ¿sí? O sea, ahorita hablé de la selección, ¿cierto? Ahí di 4 ejemplos, ¿cierto? Y esos 4 ejemplos me llevan a poder escoger 2 padres en este caso. Ahora viene el proceso de cruce. El proceso de cruce ya he mencionado 2. El primero es el cruce en un punto, ¿cierto? Escojo al azar un punto del vector y la cabeza del padre y la cola de la madre, y después al contrario, ¿de acuerdo? Ese es el cruce en un punto. Hay otro que es el cruce, a ver, ¿qué se imaginarán? Cruce de 2 puntos. Pues hago 2 puntos, el pedacito, la mitad y el otro pedacito de la misma historia, ¿cierto? Y, señor, no, o sea, el número de hijos depende del algoritmo. Tú dices, yo voy a generar 2 hijos. Pues simplemente el mecanismo de cruce que utilizarás te va a dar más o menos variabilidad. Si ustedes hacen, por ejemplo, un cruce en un punto, como el que está ahí, o hacen un cruce en 2 puntos, generan más o menos variabilidad en relación con sus padres. ¿Se va a parecer más a sus padres o se va a parecer menos a sus padres? En este caso, digamos que aproximadamente o en promedio se parecerá el 50% a un padre y el 50% a otro, ¿cierto? Cuando yo hago un cruce de 2 puntos, si yo parto, digamos, pongámoslo en la tercera parte y en la tercera parte, pues él va a tener de una u otra forma 2 partes de un padre y el otro pedacito del otro, ¿cierto? Entonces, en este caso hay un poco menos de variabilidad, ¿cierto? Porque me parezco a uno de los dos en el 66%, ¿sí? Entonces hago menos como modificación al valor, ¿de acuerdo? Señor. Pues se pueden tener 3 padres. Evolución diferencial tiene 3 padres y hay una versión que tiene 4, ¿sí? El Harmony Sense, que es el que expliqué hace ya ratico, ese, pues el número de padres puede ser indefinido. Si tú tienes 10 dimensiones, entre comillas, las 10 dimensiones podrían salir de 10 padres diferentes, ¿sí? De todos los que tengan en la población, inclusive un pedazo aleatorio que es como una especie de mutación incluida. Entonces, pues el algoritmo puede variar. Pero el tema fundamental allí es que yo, si voy a hacer un genético, pues no, yo no genero con 3, o sea, ya como que me salí del concepto de genético, o sea, por lo menos a nivel natural ya no es un genético, ya llámelo otra vaina, ¿sí? O genético alienígena, porque pues hasta donde yo sé aquí no hay cruces de 3, ¿sí? O si habrá un cruce de 3, ¿ah? Por lo menos los humanos no creo, ¿cierto? ¿Sí? Pero francamente, lo que yo no entiendo es por qué mantener la población constante, por qué no irla agrandando un poquito, no se supone que esto da más población, o se vuelve marginal. Es que lo que sucede es que te tienes que agregar un concepto adicional al algoritmo, ¿cierto? Y el concepto es, ¿y hasta cuándo la agrandas? Hoy un poquitico para eso. ¿Qué es poquitico? Pero si al agrandarla más, ¿realmente estás dando más variedad o tal vez te estás yendo con un montón de gente para el mismo lugar? Entonces, realmente yo creo que es por tratar de mantener un poquito más controlado el problema. ¿Sí? Yo creo que es por eso, porque realmente yo alguna vez intenté hacerlo y yo dije, ¿cuándo lo pago? ¿Cuándo la vuelvo al tamaño original? O sea, empiezan a salir otras preguntas allí que terminan ramificándose demasiadas las decisiones. Entonces, ahí otra pregunta. Tanto en las cruces como en la mutación, ¿hay alguna forma de
y es hacer un cruce con alguna función matemática o alguna operación con alguna función matemática, es decir, que se sumen, se dividen, hacer alguna operación de vectores de relación para un resultado. O sea, independientemente si está el 1 o el 0 o algo normal. Sí, crear No, un sí, o selecto, sea, crear un hijo a partir de una función, digamos, por ejemplo, en este caso n dimensiones, ¿no? Sería como seleccionar, que la función seleccione desde algunos. No, por ejemplo, que fueran números continuos y que el hijo fuera el promedio de las dos, Sí, en cada dimensión. O si después de su punto medio, por ejemplo, en la forma curva, si después punto medio con el de uno y si está por abajo el de otro, Sí, a ver, si vamos o sea, realmente no lo he visto. No, tengo una duda con un artículo que alguna vez leí, pero no recuerdo bien la operación matemática para que se utilizaba. Pero en general no, y la razón podría estar girando alrededor del concepto, ¿sí? El concepto es que yo estoy generando hijos, y los hijos deben tener características de sus padres, ¿sí? Entonces, si yo genero un hijo que es por allá, no sé, o sea, trato de juntar un perro, no sé, Rottweiler con un perro, no sé, Chow Chow, y al final me sale un gato, o sea, como que no, ¿sí? O sea, como que la lógica no me dice, o sea, yo espero que salga al menos algo que sea perro, ¿sí? Entonces, en últimas, en el espacio de búsqueda, cuando yo hago las operaciones, yo tengo un espacio de búsqueda y tengo dos soluciones, ¿cierto? Esas dos soluciones me generan algo que tenga una relación entre ellos. Es decir, por ejemplo, el punto está en la división en este rango entre los dos del espacio, por aquí, con alguna intención. Pero si yo pongo esto, si lo mando por otro lado así, todo raro, que tal vez pierde su sentido, ¿sí? Yo le decía porque si se hace, piensa una operación, un cruce con alguna operación matemática, hacer un breve operación me permite volver a llegar al padre. No siempre, porque, por ejemplo, si tú tienes un hijo que sea en específico el promedio, por ejemplo, pues para volver al padre tienes que conocer al menos uno de los padres completos, porque no cómo haces la evolución. O sea, la función como tal te permite ir hacia el hijo, pero para devolverte hacia alguno de los padres necesita uno de los operandos adicionales, obligado. Entonces no necesariamente. ¿Cómo es que llama esa propiedad de las funciones? ¿Ah? Inversa. O sea, esa inversa involucra conocer algo de los operandos originales. Entonces, no siempre, ¿sí? En cambio, por ejemplo, pues aquí pasa exactamente lo mismo. O sea, esto no te permite hacer eso si no tienes al menos un padre para saber qué fue lo que salió del otro padre, ¿cierto? Entonces, realmente no es del todo. Entonces, siempre, o sea, según como estaba haciendo, siempre el máximo de hijos van a ser dos de los padres. o sea, lo que te digo, puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Lo normal en un algoritmo genético digamos que sigue la norma de lo que hoy existe en la literatura es que sean dos. Pero pues si vamos a ver en una familia, uno puede tener hasta nuestros abuelos que tenían 10, y eso con cada mujer, ¿cierto? Ahorita tenemos y mucho uno. De hecho, en Colombia los hogares unipersonales y las familias de un solo hijo son un montón, ¿cierto? Entonces, de hecho somos más un montón los hogares unipersonales. O sea, soy un hogar, me fui a vivir solo y soy un hogar, ¿sí? Y no hay hijos. Bueno, eso ya es un problema social que se nos viene con eso. Bueno, en últimas, fíjense, por ejemplo, mencioné cruce en un punto, mencioné cruce en dos puntos, pero también mencioné el cruce uniforme, ¿cierto? Un cruce uniforme que se hace escogiendo, por ejemplo, este del C2, este del CN y así sucesivamente, y el otro al contrario. O un uniforme aleatorizado, que es como el que mencionó Carlos, o sea, escoja de dónde, no, pues este de C2, este no de C2, este no de CN, aleatoriamente, ¿de acuerdo? Entonces, también hay variedad de cruces.
Ahora que viene el paisaje de la actitud, pues ya lo tenemos, acordémonos, es cómo se ve esa vaina, ¿cierto? Cómo se ve el espacio en donde yo voy a hacer las búsquedas. Ahora, esto realmente es para decirlo, nada más. Porque en la vida real, usted le pone 50 dimensiones y no hay forma de verlo, ¿cierto? O sea, los problemas en la vida real, usted dice, pues yo creería que es como multimodal. Y pues usted dice que algo es multimodal y casi que le pega al 99% de los problemas. Porque los únicos problemas que no son multimodales son la esfera, el step y los de jugar, ¿sí? Pero en la vida real todos los problemas tienden a ser multimodales, ¿sí? Bueno, la evaluación es el cálculo como tal de la función y la actitud como tal es el valor. Bueno, la mayoría de los algoritmos evolutivos pueden ser divididos en dos tipos, los generacionales y los de estado estacionario. ¿Sí? ¿Qué son los generacionales? El ejemplo es simple. Tengo una población de 20 padres. Esa es mi población cero. ¿Sí? Con eso genero 20 hijos. ¿Sí? Saqué padres al azar, generé hijos, me quedaron 20 hijos. ¿Sí? Esos 20 hijos, ahora decimos, pues ustedes 20 son los nuevos, ustedes son ya la población 1. Entonces son generacionales porque los anteriores, suerte, perdieron, se desaparecieron, murieron. O sea, básicamente como que ya veía un animalito que lo único que hace es vivir como que un día, y lo único que no come ni nada, lo único que hace es nacer, buscar cómo reproducirse, dejar su hijo y se murió. ¿Sí? Entonces, básicamente ese concepto es un insecto. Entonces, la población y la siguiente población son los hijos, entonces es una generación a otra. ¿Qué sucede allí? Normalmente, pues, al hacer evolucionar así, pues yo puedo tener aquí un fitness muy bueno. Generaron hijos y los hijos ya no fueron tan buenos. Entonces, normalmente en esos modelos, si usted no guarda el best conocido, el mejor encontrado en todas las generaciones, al hacer un gráfico del best de cada generación, pues vas a ver rayas rarísimas, ¿cierto? Por eso, porque es un algoritmo generacional, ¿cierto? Ahora, los de estado estacionario normalmente son algoritmos que dicen, usted tiene 20 papás en la población 1, ¿cierto? Vas a generar la población 2. Para generar la población 2, bueno, la 0 y la 1, para generar esta segunda población, tú generas hijos. Pero cuando generas hijos, dejas padres, o sea, dejas de lo anterior. Y en general dejas de lo anterior lo mejorcito, ¿sí? Entonces con eso juntas y dejas el mismo tamaño de la población, pero dejas algo de lo anterior. En general, allí lo que estás diciendo es preserva memoria de lo que has estado explorando, ¿sí? Y hay formas, ahorita vamos a ver una forma muy, yo diría bobas, porque son con reproducción asexuada, pero las vamos a ver para que veamos cómo funcionan esos dos. Bueno, un algoritmo generacional, como lo expliqué, sería hacer la población, genere las 20 soluciones aleatorias, ¿cierto? Después viene a decir, bueno, genere los hijos, ¿cierto? Entonces, tender a generar los individuos en ciertas regiones que pues, pueden ser buenas o que uno cree que son buenas, y meterle cuando cree esos vecinos o esos hijos, pues que queden más o menos cerca, pero pues con aleatoriedad. Ya, eso es todo. Veamos el ejemplo para que, bueno, eso se itera N veces, pero voy a pasar el ejemplo para que lo veamos con el ejemplo y nos devolvemos a la teoría. Bueno, en este caso estamos teniendo un algoritmo que está tratando de optimizar esta función, ¿cierto? Que es básicamente la función esfera en 2 dimensiones, ¿sí? En 4 dimensiones. Eso. Entonces, tenemos aquí las 4 dimensiones y les calculamos el fitness, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Ordenamos la población. Aquí.
el mejor fitness al peor fitness. Estamos minimizando, pues son los mejores, son los que tienen valores más pequeños. De esos 20 elementos, escojo los mejores. ¿Sí? Entonces, en este caso, escojo 5 soluciones como que para mí son las mejores. ¿Sí? Y esos 5 genero hijos por reproducción asexual. O sea, el azulito se le hizo tic, 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 y se pusieron los 5 de acá, ¿cierto? Los que están acá. De este, como violetica pálido, bueno, es color naranja. Nosotros lo vemos naranja. Sí, es como naranja. Sí, aquí se ve bien claro que es naranja, ya no lo estoy viendo bien. Ese naranjita, entonces, pues generó estos hijos. Como seleccioné 5 para mantener la población de 20, pues tengo que generar 4 de cada uno. Entonces, de este generó estos 4, que si ustedes se dan cuenta me parecen mucho, ¿no? Mire, estos por ejemplo me parecen acá, este ya no, este se parece a estos acá, pero este ya no, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Y en el algoritmo que estoy diciendo, pues esa es la población, la siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Repito lo mismo, cojo estos, los ordeno, escojo 5 mejores y vuelvo y genero de a 4. Eso es todo. ¿Sencillo? Sencillo. Con reproducción asexual. Ahora, ¿me lo sé con reproducción no asexual? Sí, es la misma vaina. O sea, tengo mi población, escojo 2 pares, genero 2 hijos. Cojo otros 2, genero 2 hijos. Cojo otros 2, genero 2 y así sucesivamente. Al final, después de que genero, los considero la nueva población. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, en últimas, me olvido de lo que existía. Fíjense que estos fueron seleccionados, pero los que pasaron fueron tweaks de ellos, cambios de ellos, no ellos mismos. Pero está cambiando la Y haciendo componente, ¿no? Sí, ahí, pues digamos el ejemplo ahí está cambiando una así al azar, ¿sí? No para que vea, pero en últimas pudo haber sido cualquier cosa, ¿sí? Cualquier cosa, pudo haber sido un tweak como el que nosotros hemos utilizado, que es un bandwidth y haberle hecho un cambio a todo, ¿sí? Entonces es lo mismo pero con un pequeño bandwidth, ¿sí? ¿De acuerdo? Lo que pasa es que para hacer esto en Excel así, sí, que quedara bonito, los colores y todo, y que se entendiera que como que no se perdieron en la esencia, era más fácil hacerlo cambiando solamente un valor, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me devuelvo. Entonces, bueno, esa es la... Señor. No se seleccionaron los mejores padres tampoco para... ¿Cuándo se seleccionaron? Sí. Sí, lo que pasa es que los abrí. Aquí, mira, ese lo volví el segundo lo volví el tercero lo volví el cuarto lo volví Sí, para separarlos, para poder poner los otros, para que viera bonito. Y seleccionando 2 padres con 5 productos. Sería también con los 4 primeros, con 5 primeros. No necesariamente, por eso le digo, ahí ya es, ¿cómo seleccionas? En este caso, como lo que yo iba a hacer era generar una nueva población, yo fui muy elitista y escogí los 5 mejores, ¿cierto? Pero si yo no voy a hacerlo con un enfoque asexual, sino lo voy a hacer con un enfoque de cruce, yo digo, pues no, o sea, para que haya un poquito más de diversidad, yo escojo aleatorios. O por lo menos lo haría colocándole una probabilidad basada en su fitness, ¿cierto? Y entonces así, pues yo le doy probabilidad a los de arriba, pero pues pueden salir los de abajo también de vez en cuando para cruzarse, ¿sí? Entonces para que haya diversidad. Entonces así yo obtengo esto, pero lo fundamental del concepto, no importa qué operaciones uses, es que tú te olvidas de la población anterior. Eso es lo fundamental. Una generación generó otra generación y la anterior, suerte, ¿sí? Ya no me interesa, o sea, se perdió todo ese conocimiento. Ese conocimiento debió haber llegado a través de los genes. Si no llegó, pues ¿qué hacemos? ¿Sí? Pero está bien eso en explicar que, digamos, bueno, uno lo ve como algo arbitrario, ¿no? O sea, que cada generación se va a hacer mejor que la otra. Se esperaría, pero no es así. O sea, no es ¿Ah?
Entonces sí, depende del diseño de cruce, de selección y demás. Pero en general no se garantiza. ¿Sí? Usted puede hacer el cruce y no se cruce, es el cruce. Y esta selección de padres es la selección de padres. Si lo hace y no le dan, al menos en una generación, por ejemplo, sobre todo al final, cuando tú ya te estás como estabilizando, pues hacer mejoras es más complicado. Entonces, en vez de mejorar, a ver, se cayó. ¿Cómo? Bueno, hay un tema que es fundamental cuando uno está haciendo un algoritmo evolutivo. Y es que tus operaciones te pueden llevar a una convergencia prematura. ¿Qué es la convergencia prematura acá? Que tú vas generando generación, y cuando empiezas a ver la generación, hay muchas soluciones que son iguales. Por ejemplo, en esquemas binarios o discretos, te aparecen las mismas soluciones. ¿Sí? Pues obviamente eso te va a llevar a una convergencia prematura porque si escoges padres aleatorios, pues esos que están repetidos van a tener más probabilidad de salir y no sé qué y tal, y entonces mezclarse. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ese es un primer indicio de que, por un lado, tus operaciones están haciendo mucha explotación. ¿Sí? Entonces como que te estás yendo para el mismo lado, siempre para el mismo lado, no estás teniendo diversidad, entonces te están empezando a aparecer un montón de soluciones ahí. ¿Sí? O es un indicio de que sí estás haciendo explotación porque la función objetivo como que fue encontrando el algoritmo fue encontrando un nicho bueno y empezó a trabajar allí. Entonces, bueno, guarda tus soluciones, 1, 2, borra el resto y genéralas aleatoriamente. ¿Sí? Es como hacer un reseteo, lo que llaman hoy en las redes el reseteo de la humanidad. Entonces es lo mismo. Hago mis generaciones y si veo que hago una métrica para saber que ya hay demasiada convergencia, entonces en ese momento me quedo con algunas, reseteo las demás y las pongo aleatorias. Y vuelvo y arranco ahí. ¿Sí? Eso también son cosas que hay que tener en cuenta. Normalmente los algoritmos generacionales sufren menos de eso. ¿Sí? Porque pues como se pasa, los padres perdieron y vinieron los hijos. ¿Sí? Entonces sufren menos. Pero por ejemplo este esquema sufre mucho. Porque es que estoy cogiendo los mejores y a los mejores, entonces me estoy haciendo demasiado elitismo. O sea, me interesa ya 3 pesos los demás valores, o sea, lo mejor. Entonces eso es lo que llaman mucha presión selectiva. Y entonces pues al final estás yéndote a un espacio muy pequeñito de la. Entonces pierdes exploración. Entonces, lo importante es que hay que combinar exploración con explotación, fundamental, ¿vale? Me iba a preguntar. Básicamente, en esta nueva población, ¿se podría explicar un poquito el valor, la forma como se el valor de una decisión? No, por ejemplo, esta fila partió de ¿cierto? Y lo que se hizo fue que se cambiaron algunos valores, ¿sí? Entonces, ¿qué valores se cambiaron? Si te das cuenta, el primer valor cambió, el segundo valor no cambió, el tercer valor no cambió, el cuarto valor no cambió y el último valor cambió. ¿Sí? Entonces, no, mentiras, solamente este valor, esta es la función de fin, solamente cambió ¿sí? En el siguiente solo cambió ¿cierto? Sí, porque nosotros cambiamos así en diagonal. Esto así. ¿Sí? O sea, estamos haciendo una mutación de un bit. A ese bit le hicimos un tweak pequeñito, un cambio con un bandwidth. ¿Sí? No más. ¿Listo? Pero no necesariamente así. O sea, como les dije, pudo haber sido el bandwidth que nosotros hemos utilizado. Coger y hacerle un bandwidth y puede hacérsele a todos. Pero que quede ahí, que quede cerquita. ¿Sí? Eso dependerá del proceso. Bueno, me devuelvo para que revisemos. Entonces el generacional, la solución aleatoria. Entonces alguien dirá, pero ¿por qué la solución inicial es aleatoria? ¿Por qué la solución inicial es aleatoria? Porque con
Normalmente la población inicial, uno busca tener diversidad, hacer full exploración. ¿Sí? Entonces alguien dice, no, pero es que yo más o menos sé para dónde están las soluciones buenas. Bueno, pues si usted es tan bueno y que sabe eso, hágalo. Le va a ir mal, seguro. ¿Sí? Entonces, no, pero es que yo soy terco. Bueno, pues entonces genere unos así, pero la mayoría de los aleatorios. ¿Sí? O sea, normalmente la población inicial se hace con un enfoque de exploración. Si usted le mete demasiada explotación, pues ya arrancaste mal porque te puedes ir a un lugar que fijo es un óptimo local. ¿De acuerdo? Después viene todo el proceso de creación como tal de los hijos, que vimos un ejemplo allí, y después se dice que se itera tantas veces. ¿Cuántas veces? Uno puede decir 200 generaciones, ¿sí? 200 generaciones. Pues el tema es que eso de las 200 generaciones normalmente se manejaba así, pero para podernos comparar algoritmos mejor 5000 lejos y se acabó el problema, hasta donde le alcanza. ¿Sí? Organiza, usted tiene 5000 lejos, tiene, por decir algo, poblaciones de 100, pues le quedan 500 iteraciones, no, 50 iteraciones, 50 iteraciones, ¿cierto? Y ya, pero entonces uno simplemente va haciendo la creación de las poblaciones y cuando le acabaron los ceros se acabó. ¿Listo? Y es importante tener en cuenta algo. Hay operaciones que requieren el cálculo de fitness y hay operaciones que no lo requieren. Por ejemplo, usted hace la selección de pares, pues ahí no necesita hacer EPOS, o sea, evaluar la función porque ya la ha evaluado, o sea, usted ya tiene cada solución en la población con su fitness, porque va a calcular ahí otra vez fitness. Selecciona los dos mejores fitness, ¿cierto? O los dos aleatorios. Cruzas. Entonces cruzaste, tuviste dos hijos. ¿De una vez las calculas el fitness? Yo diría que no. ¿Por qué? Porque puede que a alguno de ellos se le haga una mutación. Entonces, ¿para qué le hago de una vez el cálculo de fitness? Para volver a hacer una mutación y volverle a calcular el fitness. No. Más bien, haga el cruce, no calcule fitness, mira a ver a cuál se le hace mutación, haga la mutación, si a alguno se le da la probabilidad de esa mutación, y después sí, calcule los fitness. ¿Sí? Entonces hay operaciones que merecen o que no merecen tener el cálculo de fitness. Pero la mutación no viene a priori a no tomar los hijos. Sí, pero Para saber que son buenos hijos tendría que calcular. no, porque es que la mutación ocurre como que a este le tocó. Entonces, ¿para qué? Yo no voy a preguntar si es que la mutación es para mejorarlo. No. No es algo así como que le tocó. ¿Sí? O sea, ya se unieron los cromosomas y allá un cromosoma se saltó y ya. O sea, es como parte del proceso de la reproducción. ¿De acuerdo? Entonces ahí no se necesita. Ya si usted dice, no, pero yo quiero agregarle al algoritmo genético una operación de optimización local. Pues cuando genera los hijos, hágales una optimización local. Usted puede hacer eso. Ya deja de llamarse un algoritmo genético y pasa a ser lo que algunos consideran un algoritmo memético, que es, ya no está reproduciendo a una persona, sino está reproduciendo una idea. Hablemos de un chisme. Entonces yo le digo aquí a la profe una cosa, y ese chisme ella lo agranda, ¿sí? Y lo pasa, ¿sí? ¿Cómo me conoces? Entonces, esa es la optimización local, ¿cierto? Entonces, por eso ya, como incluye ese concepto, ya no es un algoritmo genético, porque en la naturaleza, como que apenas lo está cruzando ahí y una vez le hace no, eso no, como que no cuadra, ¿sí? Entonces, por eso ya, normalmente esos son lo que conocen algoritmos meméticos, que son algoritmos genéticos con optimización local y que incluyen lo que se conoce como conocimiento del problema. Normalmente cuando tú haces esa optimización local, lo haces con algún enfoque gris. Ay, no, metamos esto, o sea, porque tú dices, no, yo conozco el problema y tal. ¿Sí? O digo, no, pues yo no lo conozco, pero sé que hay como 7 mecanismos de optimización local, entonces puedo utilizar cualquiera de los 7 en algún momento. ¿Sí? Entonces, allí ya son algoritmos meméticos.
meméticos, que lo que les digo es un genético al cual le meto esos dos componentes, optimización local, y en la optimización local estoy metiendo algún grid y alguna cosa que me ayuda a mí a buscar como empujar una solución hacia un cierto lugar. Entonces, pues igual variaciones pueden irse dando cuenta y en la literatura las van a ver, ¿no? Como algoritmos meméticos. Y memético es por meme, por chisme, básicamente. Listo, entonces ahí hace todo el proceso y se acabó. Y la operación de reproducción también se puede hacer por cruce. Yo lo alcancé a mencionar en el ejemplo. El ejemplo estaba solamente con asexual, pero que se puede hacer por cruce. Y hay una operación que es la de combinación o de unión, que es en última la que yo llamo reemplazo. O sea, ¿cómo va a seguir la siguiente población? Entonces ahora sí veamos el algoritmo de ese ejemplo que les mostré. Construyo la población inicial, ¿cierto? 20 soluciones al azar. Y la meto en P, que es una lista de soluciones. ¿De acuerdo? En ese momento digo que B es, pues no sé. ¿Sí? Entonces fíjense que ya van llevando, como es un generacional, es mejor llevar el BES, porque si no lo llevo, pues va a empezar a hacer gráficos todos locos. Después se evalúa el fitness de todos los que están en P, para que me calcule el fitness. Entonces te dice, allá los creé, pero no les calculé el fitness. Se los calculo acá. ¿Sí? Y básicamente es por la lógica del programa. Si los calculo allá arriba, entonces los tengo que calcular acá y bueno, enredo. Nuestra implementación puede ser dejarlo acá arriba. Ya. Ahora, por cada individuo que pertenece a P, mire si esos individuos son mejores y vaya actualizando el BES. ¿Sí? O sea, lo único que está diciendo es, de los 20 que generé, ¿quién es el mejor? Y pum, ese es el mejor. Eso es lo que voy a hacer. Y yo pregunto acá, pues si el BES está vacío, o sea, no está nulo, pues póngalo, porque si es el primero, pues tiene que ir. Y si no, pues si el fin es mejor. Después coge a P con los hijos de P, con la descendencia de P, y los junta, hace la reproducción y utiliza una operación join para definir la siguiente generación. Entonces acá es donde yo puedo decir o es generacional o no es generacional. ¿Sí? Básicamente en esa operación de join. Si yo digo, cojo P y los hijos de P y me vale nada P, me quedé con los hijos. Totalmente generacional. ¿Sí? Entonces ahí es donde va la clave de cómo lo genero, si generacional o estado sí. Bueno, las estrategias evolutivas. Las estrategias evolutivas son un poco diferentes. Bueno, en la anterior fíjese que eran mu lambda, ¿no? La anterior eran estrategias mu lambda. Este es, se fue, me perdí. Generacionales. Este es el algoritmo. Este es el ejemplo de mu lambda. En mu lambda, lambda es el tamaño de la población, ¿sí? Y mu es el tamaño de los papás. Ya, eso es todo. El tamaño de la población y el tamaño de los papás. Entonces, vámonos de una vez aquí al código. En esta estrategia de mu lambda, yo genero la población, ¿cierto? Aleatoria. El BES no lo guardo. Hago el cálculo del BES para actualizar quién es el BES, ¿cierto? ¿Sí? Eso lo vimos ahorita. Calculo el fitness de cada solución y miro si es mejor que el mejor y entonces establezco el mejor. O sea, en este punto de la ejecución tengo, en este caso, el mejor, ¿cierto? Después genero una población, pero la población la voy a llamar Q. Y en esa población Q, básicamente son los mu individuos mejores. Entonces, es el ejemplo que hicimos. Tengo 20 y escojo los 5 mejores. En este caso, mi es 5, ¿cierto? Escojo los 5 mejores y los saco aparte. Los saqué aparte. ¿Sí? Y ahora, reseteo la población. Está vacía. La reseteo. Que era lo que hacíamos en el gráfico. Volvemos a hacerlo.
genero los hijos. ¿Cuántos hijos tengo que generar? Teníamos 20, escogíamos 5, nos tocaba generar 4 por cada uno, ¿cierto? Esa es la división ahí de mu, de lambda dividido en mu, ¿sí? Entonces voy a generar 4 y entonces los voy generando, ¿cierto? Que son básicamente mutaciones de ese señor, que era lo que hacíamos. Cada elemento, cogíamos el mejor y le sacamos 4 hijos con mutaciones pequeñas. Y finalmente, aquí cuando termine acá, antes de subir al ciclo otra vez, P son solamente los hijos, ¿cierto? Totalmente generacional, totalmente. Este enfoque es totalmente generacional. Allá en la operación join nos dejaba abierta, ¿no? Usted verá qué hace, si lo quiere generacional o lo quiere estado estacionario. Aquí ya es concretamente una estrategia evolutiva que es generacional y que cumple con mu lambda. Porque siempre las poblaciones van a ser de tamaño lambda, siempre escojo mu elementos para reproducirse. Y es con reproducción asexual. ¿Ya? Es que no me queda claro el almacenaje de esto, o sea, es para saber qué generación tuvo el mejor. No es para saber el mejor encontrado. Es el mejor encontrado. Todo, igual, sin importar en qué generación, en qué momento. Porque usted al final del algoritmo, lo que le interesa es encontrar la mejor solución. Si usted no almacena el PES, pues usted le tocará al final del algoritmo escoger el mejor de esa población y tal vez no sea tan bueno como otros que encontró. Pero igual le toca saber de qué generación no, pero si no, como si está utilizando una función, ¿cómo va a conocer los coeficientes que está almacenando? No, es que el PES aquí almacena la solución, es una solución solución completa, es como nosotros la hemos manejado, es una solución con su pin, su cromosoma completo con su pin. Y el mío se mantiene constante también, ¿verdad? Sí, en estos algoritmos Cada también. población que genere siempre va a tomar mínimo para generar la nueva generación. Pero ahí entra la convergencia, ¿no? Si usted se da cuenta que están empezando a converger, decida tomar un mínimo diferente para resetear los demás y luego montar esos mínimos. Eso es lo que... O sea, uno podría hacerlo. La verdad he visto pocos algoritmos que tengan selección de pares, cantidad de selección de pares variables. Estoy mirando de esos cuales de pronto como que sobresalen y no, realmente lo que se hace cuando se va a hacer un proceso de reseteo es como un proceso aparte. O sea, yo me doy cuenta de que hay convergencia. En ese proceso de convergencia decido escoger 2 y el resto los reseteo y los pongo aleatorios. ¿Sí? Pero es solo ahí y entonces ya la población que pasa es una población diferente y sigue el mismo algoritmo normal como está funcionando. ¿Sí? Pero no es que yo haga, o sea, es que no tengo en mente lo que les digo, o sea, sí he visto algunos, pero no están dentro del top de los algoritmos para resolver algún problema. Como la población es diferente, pues uno piensa en un distinto. O sea, mu tiene que ser menor que lambda, a la fija, ¿cierto? Y en general es un... Primero que me ayuda a seleccionar la primera población. O sea, que en cada iteración sea diferente. No, pero te cuento que no... O sea, no te digo que no se pueda, se puede hacer. Pero vuelve y juega. O sea, todas esas decisiones significan algo más. Entonces, ¿y cuánto lo disminuyo? ¿O cuánto lo aumento? ¿Y qué condición lo disminuye? ¿Qué condición lo aumento? ¿Sí? Ese es el tema ahí de cómo tomas tú esas decisiones. Normalmente, por eso ese tipo de parámetros en general se quedan quietos, cosa que no sucede, por ejemplo, con un bandwidth. Un bandwidth usted dice, sí, yo puedo variarlo un cierto valor para que al principio pues tenga digamos, su vecindario sea más grande, pero usted lo va haciendo más pequeño, ¿cierto? Tiene como un sentido natural, ¿cierto? Aunque es difícil decir, bueno, ¿de qué es tan grande y qué es tan pequeño? Bueno, problema del señor, pero el algoritmo no cambia, ¿sí? En cambio, cuando yo empiezo a hacer eso, con esas adaptaciones dinámicas, miércoles, ¿sí? A menos de que usted dijera, ¿cuál va a ser su rango de mu? Entonces usted dice, bueno, usted dice entre el 20% y el 40%, y saque lo aleatorio. A eso ya podría ser otra historia. Pero su algoritmo no va a cambiar.
ni va a tomar decisiones. Usted le dejó la tarea a la persona que lo va a correr, ¿cierto? Entonces, pues ahí sí puede jugar a eso. La persona dice, ay, no, yo no quiero pensar en eso, 30% y 30%, la dejó ahí fijo, ahí en ese valor, ¿sí? Entonces lo dejó comportándose como hasta ahorita. Él cuando hace el cociente, ese cociente, pues en el ejemplo dio un entero. No, Entonces, uno tiene que garantizar que queden enteros y que cuadre para el tamaño de la población. Puede Sí, ser o sí, entre sí. 2 o entre 3. Sí, no, o sea, ahí tiene que cuadrar para que te dé el tamaño de la población, ¿sí? O sea, si tú, por ejemplo, colocas que vas a tener una población de 20 y dices que 3, ya te descuadraste, ¿cierto? A alguno le tendrás que poner más 1 para que cuadren los 20. O más 2. Sí. Bueno, este es el ejemplo que ya vimos y ahora vamos a ver la estrategia. Bueno, ¿qué ventajas y desventajas tiene? Bueno, primero esta estrategia es más parecida a lo que hemos hecho, porque es asexuada, entonces todo es como mutación, ¿cierto? El reemplazo pues es bastante simple porque es meter todo lo que hay nuevo generado, eso es la población. Para seleccionar los individuos, por ejemplo, se utiliza la selección de los más aptos. Truncamiento es porque tengo toda la población y ¡pum!, corto. El resto se fue y quedaron estos, para seleccionar los mejores individuos. Y básicamente el tweak es el que se utiliza como estrategia para generar los hijos que van en la población. Bueno, y pues que se puede hacer con cruce. Ahora, este algoritmo puede ajustar la exploración y la explotación. Si el tamaño de lambda es grande o es pequeño, ¿qué piensan que pasa? Si es muy grande, ¿qué sucede? Si el tamaño de lambda es muy grande. Bueno, técnicamente la respuesta es depende. ¿Sí? ¿Por qué depende? Porque sí, usted puede tener una población muy grande, pero si colocó el mu grande, pues no está logrando como mucho. Entonces partamos del hecho de que el mu es un mu decente, pequeño. Entonces si es un mu decente, pequeño, uno diría, sí se va a tener más exploración, porque van a haber, por decir algo, de los 20, 10, digamos, pues ya van a haber 10 que van a generar 2 hijos, ¿cierto? Y van a ser diferentes, o sea, diferentes puntos en el espacio. Entonces uno dice, bueno, ahí se aumenta la exploración. Pero estas decisiones que están ahí nunca son así como tan... Si yo pongo mu grande, entonces ya tengo... O si tengo lambda grande, ya tengo... No, no. Y por eso yo les decía, creo que fue Víctor ayer en la sustentación, que uno normalmente no optimiza los parámetros informe independiente, ¿sí? Sino que uno arma una grilla, porque los parámetros están como correlacionados entre sí, ¿sí? Pero aquí usted dice, no, con lambda grande ya, no, porque depende de mu, ¿sí? ¿Qué valores pongas en mu? ¿Qué valores pongas en lambda pueden darte un mejor resultado? Entonces, estas expresiones que yo tengo aquí son guías, pero no, digamos, no respondo por eso, ¿sí? Porque todo depende de otras cosas, ¿de acuerdo? Lo mismo que el tamaño de mu. El tamaño de mu, si es muy pequeño, se hace muy selectivo, mucha presión selectiva, ¿cierto? Al ser muy pequeño, entonces va a generar muchos de cada uno. Entonces va a haber más explotación, ¿sí? Ahí hay más explotación. Entonces, explotación de cada uno de esos puntos. En general, un mu pequeño, sí uno puede decir, sí, o sea, en general va a haber más explotación, ¿sí? Pero también depende de otro, ¿de acuerdo? Pues para que tengan cuidado con eso y por eso uno nunca maneja esto. Bueno, la estrategia mu más lambda. La estrategia mu más lambda, ¿en qué cambia? En que él arranca con una población lambda, pero la siguiente iteración es mu más lambda. Y de ahí para allá sigue así. ¿Sí? Esa es la única diferencia. ¿Y eso cómo se ve en el algoritmo? El algoritmo en estas primeras partes no cambia, ¿sí? Crea la población, el mejor vacío, evalúa todas las soluciones y actualiza el best. ¿Listo? Eso no cambió hasta ahí. Aquí escogió los mejores
de los 20 escogió los mejores 5, los metió en Q. ¿Sí? Pero además los mete en P. O sea, esos 5 son buenos, metámoslos allá, ¿cierto? En la población siguiente. Pero con estos 5 genero 20. ¿Sí? O sea, es lo mismo que la anterior. Genero 20 con los seleccionados, pero meto a los seleccionados. Listo, eso fue lo único que hice. Entonces ya me quedó de 25. ¿Sí? Y uno dice, ¿pero por qué 25? Bueno, de ahí para allá van a ser 25. ¿Por qué? Porque él sube, ¿no? Quedaron 25. Sube, les calcula el fitness otra vez a todos, actualiza el BES. ¿Sí? 25. Llega aquí y escoge 5. Y aquí vuelve y genera otros 20. Volvió a quedarle 25. ¿Cierto? Entonces siempre le va a quedar de 25 de ahí para adelante. ¿De acuerdo? Por eso se llama Newman Lambda. Porque de ahí para allá son 25. En este caso. Si yo otra vez empiezo a optimizar la función, esos 25 que quiere decir que son 25. No, porque cada uno tiene el número de dimensiones, ¿verdad? Sí, o sea, cada solución es una solución normal. Pensé que pensé que los 25 eran los coeficientes de la función, pero no, es cada uno. Cada uno es una solución con todos sus coeficientes. Ahora, hay un detalle. Aquí no caen en los detalles finos, ¿no? Detalles finos como, por ejemplo, a los 5 que ya venían no les va a volver a calcular el fitness, porque ya los calculó. O sea, si usted los seleccionó por buenos es porque ya tenía el fitness, ¿cierto? Entonces, pues a eso no les va a volver a calcular el fitness acá, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Entonces, estos pseudocódigos son genéricos como para entender el concepto. Ya cuando yo lo voy a implementar le pongo esos detallitos, porque si no, pues yo me estoy gastando ahí un montón de EFOS que ¿para qué volver a calcular lo mismo sobre lo mismo? ¿Sí? Bueno, este es el ejemplo de Newman Lambda. Tengo la población, la ordené, escojo los mejores, ahí generé los mejores, y ahora con los mejores genero los hijos, pero antes de generar los hijos, los meto a ellos en la población, ¿sí? Entonces estos son los mejores, entonces de una vez los cojo y los metí aquí, y ahora empiezo de este a generar, y 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 a generar, pero quedaron metidos los primeros. Les calculo el fitness, los ordeno y sigo haciendo lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Claro? Listo, bueno. En algún momento pueden ellos salir. ¿Cómo? En algún momento esos padres pueden salir. Sí, claro, sí. O sea que este es estacional. Este es estacional. Sí, porque no estás perdiendo su pasada. Sí. Digamos que el algoritmo que para mi concepto es más estacionario así es el Harmony Search. Porque tiene una población y en cada iteración genera una. Y esa una entra a la población y es mejor que la peor. Miren, esa expresión es clave. Muchos algoritmos que en general funcionan bien hacen ese reemplazo. Si lo que yo generé es mejor que el peor, no mejor que el mejor en la población, mejor que el peor, ¿sí? Porque eso le va dando oxígeno a la población. Dejo que entre alguien que es mejor que lo peor que yo tenía. Si yo lo pongo a pelear con el mejor de la población, pues este puede ser un buenito y me puede llevar a un buen lugar, pero no es que el mejor está muy alto y bailas. Entonces te la pasas generando soluciones que no entran, soluciones que no entran, soluciones que no entran. En cambio aquí como que de a poquito vas empujando la población hacia una zona que es mejor. ¿De acuerdo? Va sacando el más malo. Si el que cree es mejor que él. ¿Sí? Esa es, y si usted da cuenta, es de a uno por uno, o sea, en cada generación genera uno. Hay variaciones, ¿no? Nosotros hicimos de hecho hay unos chicos que yo creo que los voy a traer, unos chicos de física, que apenas están haciendo su anteproyecto y con ellos
Ya hemos sacado 2 ponencias, una en México, una en Brasil. Ellos trabajan por ahí haciendo una vaina con nanopartículas y están haciendo uso de algoritmos evolutivos. Yo les comenté, creo, ellos tienen un entorno en donde hacen como el afinamiento de la función que aproxima el problema de allá de su vaina de nanopartículas. Resulta que eso está en un paquete, el paquete se llama Create, y por dentro utilizan un algoritmo genético. Eso es todo. Ellos dijeron, no, eso no, ¿será que va a ser mejor? Yo les dije, Global Best Hardware Research. O sea, de una por lo sencillo, el problema, varias cosas que me dijeron, bueno, y lo probaron, y Global Best Hardware Research. ¿Sí? Pero ya se han dado cuenta que pueden hacer otras mejoras, y no sé qué. Pues todo eso lo que han hecho de anteproyecto. Ahorita apenas van a parar el proyecto. Pero entonces ya tienen toda la experiencia de ese trabajo y ahora ya, pues para el proyecto van a hacer otras variaciones del SGBHS y demás que puedan servir para que el proceso sea más rápido en la optimización y que, sin importar la semilla, haya menos varianza en el error de la función. Eso es lo que están buscando. Va a traerlos para que les muestren un poco el trabajo. Bueno, este algoritmo, pues lo mismo. Los padres persisten en la competencia, ¿cierto? Ya sabemos, ellos persisten, pero pueden salir, ¿cierto? También puede tener problemas de convergencia prematura hacia los descendientes de esos padres. Poco a poco se pueden empezar a aparecer más y más y más y más. Y pues que de esa forma quede atrapado en un óptimo local. ¿De acuerdo? Entonces pilas con eso. Newman Lambda se puede, mejor dicho, yo puedo decir que un hill climbing es un Newman Lambda. ¿Sí? Porque el hill climbing es uno que es padre y uno que a la vez es hijo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno dice, estamos evolucionando una solución. Pero si ustedes se dan cuenta, nunca tenemos una solución, tenemos dos. ¿Cierto? Yo y el que acabé de crear para competir con él. Y entonces nos la pasamos ahí compitiendo con eso. Entonces por eso es uno más uno. Y el hill climbing, pero por máxima pendiente, es uno más lambda. ¿Recuerdan? El hill climbing con máxima pendiente era, yo soy la solución, genero 10 vecinos, y de esos 10, pues el mejor que me gane a mí. ¿Sí? Si ese me gana, entonces yo me paso a ese lugar y vuelvo y genero 10 vecinos. Entonces yo siempre estoy compitiendo contra 10. Siempre estoy teniendo uno que soy yo más los 10 vecinos. ¿Cierto? Los 10 hijos. Es una estrategia uno más grande. Inclusive el que llamamos con random restart, el hill climbing y random restart, recuerden que ese en su implementación formal es yo genero 10 vecinos, ¿sí? Y de esos 10 vecinos, escojo al mejor y me voy para allá, sin importar que sea mejor que yo, ¿sí? Esa es la versión. Entonces, ese también es uno más lambda, ¿sí? Porque está generando, siempre, digamos, en el proceso, en el bucle interno, son 1 con 10, 1 con 20, o sea, ahí va, esa es la representación. Bueno, y ya. Entonces, señores, en estos 15 minuticos, la tarea es, en papel, en grupitos,